Familia, buenos días. Qué privilegio poder compartir nuevamente con ustedes en este día 23, 23º día ya de nuestro reto más fuerte que Sansón. Es la motivación de mi corazón poder acompañarles, así sea desde la virtualidad, en medio del aislamiento que cada uno de nosotros está teniendo, y poder animarnos, consolarnos, exhortarnos al amor, a las buenas obras. Los hijos de Dios forman una comunidad, una familia que Dios está formando, y por lo tanto tenemos responsabilidades los unos con los otros. Y esto es parte también de mi responsabilidad, así como la de orar también unos por otros y animarnos. En este día 23 voy a compartir acá en pantalla de nuestro reto. Vamos a estar estudiando, meditando en otro de los atributos de Dios, en parte de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y el día de hoy nos enfocamos en que Dios es un Dios lleno de gracia. Esta es quizás una de mis palabras favoritas en la Biblia. Me gusta mucho la palabra redención y me gusta mucho la palabra gracia. Redención, el pago de una deuda de una persona por otra, lo que hizo Cristo por nosotros. Y la palabra gracia. Me gusta mucho porque en ningún otro texto, en ningún otro libro tiene la connotación tan importante que tiene en la Biblia. Y la gracia puede llegar a ser como un diamante que tiene muchas facetas, que tiene, se mira por un lado, por el otro, y uno puede seguir observando, meditando y aprendiendo de esa palabra tan hermosa. La gracia no solo es el regalo, el favor inmerecido, como dice la Biblia, por gracia somos salvos en Efesios 2:8, porque por gracia, el regalo inmerecido, el regalo que no merecíamos, por gracia somos salvos. Y no solo es eso, sino que también la gracia es el poder y la capacidad de Dios para vivir en nuestra vida, y vamos a estar estudiando de eso en esta mañana. Así que si quiere aprender más de esta palabra, pero no solo eso, si quiere aprender de esos atributos de Dios y cómo la gracia puede ayudarle en todas las facetas de su vida, quédese conmigo en estos próximos 10 minutos y vamos a hablar de eso. Dice Pablo en Romanos capítulo 7 que él haya una verdad en su vida, que él quiere hacer lo bueno, pero que resulta haciendo lo malo. ¿Ha leído ese pasaje? Que dice: hallo esta verdad en mí, que queriendo yo hacer lo bueno, hago lo malo. Porque encuentro 4 leyes, dice Pablo ahí en Romanos 7, en su vida. La primera es la ley del cuerpo, la carne. Dice: la carne y la ley del pecado se unen. El pecado, la inclinación hacia el placer, a cumplir los deseos de esa carne. Entonces esas dos se unen. Pero él dice: también hay otras 2 leyes en mi vida. La ley de los mandamientos de Dios y la ley de mi mente. Es decir, él nos confirma: yo con mi mente sé lo que es bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero hay otra ley, la carne. Y esas dos pelean entre sí de manera que yo no haga, dice Pablo, lo que yo quiero. Y entonces al pelear, usted sabe que la mayoría de veces va a ganar la ley de la carne con la ley del pecado. Cuando esas dos se enfrentan, a pesar de que usted sepa lo que es correcto, su inclinación después de que Adán y Eva pecaron es la tendencia a hacer lo malo. El problema del pecado no es que esté prohibido porque sea malo, está prohibido porque arruina su vida, está prohibido por las consecuencias que hay detrás de eso. Es natural tener tendencias, lo hemos resumido de alguna manera diciendo como sexo, salario o estatus. Es natural tener la inclinación hacia los deseos de la carne, es parte de la naturaleza humana tener el deseo por las riquezas, es parte de la naturaleza humana tener el deseo por poder controlar a otros. Eso está en el ADN de los seres humanos. Y Pablo dice: encuentro esta verdad y miserable de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo en Romanos capítulo 7, más gracias sean dadas a Dios por la ley del Espíritu. Lo que está diciendo Pablo es que él necesita vivir en un nivel superior al de la carne, necesita vivir en un nivel superior al de la educación o de la mente, necesita vivir en un nivel espiritual, porque ahora el Espíritu Santo, y escribe Romanos capítulo 8, uno de los capítulos más
profundos teológicamente también hablando en la Biblia. Filipenses 2 es el más, pero Romanos 8 también habla de las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, la obra del Espíritu Santo. Si puede y tiene un tiempo adicional a la lectura de hoy, échele una ojeada a Romanos capítulo 8, lo que nosotros tenemos en Cristo. Y dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios que ahora tengo la victoria en Cristo Jesús, que me ha dado su Espíritu y me ha hecho más que vencedor. Y entonces cuando hablamos de la necesidad de la gracia, Dios ha creado todo para su gloria. Romanos capítulo 11 dice que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo que existe para la gloria de Dios. Colosenses dice lo mismo sobre que existe para glorificar a Cristo. Esa es la razón por la cual todo existe, pero su gloria le ha llevado a darnos de su gracia. La gracia es ese regalo inmerecido de Dios donde empieza mi vida espiritual. Yo no soy salvo, yo no nazco de nuevo, no tengo el Espíritu de Dios porque yo lo haya buscado, porque yo haya empezado una carrera, sino que dice la Biblia todo lo contrario. Fue Dios el que salió a mi encuentro, fue Dios que me atrajo con lazos de amor para que yo pudiera conocer de esa gracia. Y entonces mi vida espiritual, la vida espiritual como dice la Biblia, no como lo dice la Nueva Era o como lo dice las religiones orientales, no empieza con poner su mente en blanco y empezar a meditar y a hacer sonidos con su boca como sino que la vida espiritual, según la Biblia, y dice Juan capítulo 2 también, empieza recibiendo al Espíritu Santo, naciendo de nuevo y recibiendo la gracia de Dios, ese regalo de Dios. Y entonces empezamos un nuevo caminar con Cristo, pero también la realidad es que aunque somos salvos, necesitamos también ser sanos de heridas, de complejos, de hábitos. Y seguimos necesitando la gracia, porque nuestra vida avanza. Y entonces un ejemplo ahí es Pablo. Pablo dice que tenía un aguijón en la carne, algunos dicen que era un tema en los ojos, algunos dicen que podía ser su suegra a manera de chiste. Pero el caso es que él había orado varias veces al Señor, le había dicho, Señor, quítame este aguijón. Y al respecto, dice Corintios, capítulo 2 de Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia es ese poder de Dios sobrenatural para ser transformados. La gracia es el poder de Dios que necesitamos para enfrentar la vida, para ser fortalecidos en Dios. Entonces, nuestra vida comienza con la gracia de la salvación y continúa con la gracia del poder de Dios para poder enfrentarlo. Si usted ha estado compartiendo conmigo algún tiempo, sabe que es una de las cosas por las que más oro cuando estoy orando por alguien. Mi oración es, Señor, que sobreabunde tu gracia sobre esta vida. Dale de tu gracia para salir de la situación económica, dale de tu gracia para poder vencer el pecado, dale de tu gracia, porque la gracia es ese regalo de Dios. Qué interesante al leer ese pasaje en 2 Corintios 12:9, donde Pablo dice, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Vivimos en un mundo de artistas terminados, de pastores terminados, de líderes con un producto terminado que pues tienen una apariencia de piedad o tienen una apariencia de un nivel donde casi que están entre un nivel superior al del resto de seres humanos. Y qué interesante poder escuchar a Pablo en Corintios 12, después de haber visto milagros, dice la Biblia que sanaba con la sombra, dice la Biblia que llevaban sus pañuelos, trapos de Pablo para sanar. Dios le había dado de su poder de una manera impresionante, pero aquí reconoce su debilidad. Dice también la Biblia que cuando él estuvo en la iglesia lo hizo con mucha debilidad, con temor y temblor, muy diferente quizás a los predicadores. A veces uno escucha predicaciones que dicen es que tiene que ser a voz de trompeta y tiene que ser fuerte, y como denominando performance o no sé, capacidad de hablar con poder de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia, cuando estuve entre ustedes lo hice con mucho temor, con mucho temblor, muy diferente al predicador que quizás usted quisiera escuchar. Pero esa es la realidad de lo que nos muestra la Biblia. No es un tema de show, no es un tema de impostar la voz, no es un tema de hablar más fuerte y hacer así.
es un tema de disfrutar de la gracia de Dios. Se lo he dicho en sesiones pasadas. La vida cristiana no consiste en el hacer. En la intimidad con Dios está el placer. En la intimidad de ir al trono de la gracia para pedir oportuno socorro. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él quiso. Y dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios hizo todo esto para dar gloria a su nombre y para que después de haber recibido la gracia, la misericordia de Dios de la que hemos hablado, usted se regrese a Él en alabanza, dándole gracias por su gracia, por su don inmerecido, por su compañía. Todos necesitamos gracia, gracia para cambiar, gracia para enfrentar nuestra vida, gracia para avanzar en nuestro caminar. Y termino con Hebreos capítulo 4, verso 16, que dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Está pasando usted por necesidad? Venga al trono de la gracia de Dios para hallar esa gracia. ¿Ha pasado usted por situaciones difíciles? Venga al trono de la gracia para que usted pueda ser una persona llena de gracia. Y esta es una de las razones por las cuales más me gusta esta palabra. Como ninguna otra comunidad, como ningún otro tipo de personas en esta tierra, aquellos que han recibido la gracia de Dios pueden dar la gracia de Dios a otras personas. Ninguna otra persona, sino la que ha recibido el amor de Dios, ha nacido de nuevo en Cristo, puede darle a otros gracia. ¿Y qué tal hoy, al meditar en este sábado 23 en la gracia de Dios, usted piensa en una persona a la que tenga que darle también gracia en sus relaciones, como ese aceite que hace que la fricción no sea tan fuerte, como ese regalo inmerecido, aunque la persona no lo merezca, y si usted la trata con gracia? Yo pienso en la iglesia verdadera de Cristo como un dispensador de la gracia, como cuando usted va a un hospital o va a un sitio que hay unas máquinas dispensadoras. Yo creo que eso es la iglesia de Cristo para esta tierra, un lugar donde las personas pueden encontrar gracia. ¿Sabe por qué? Porque en ningún otro lugar lo van a encontrar. No hay una empresa, no hay un grupo que pueda dar gracia, sino aquellos que han recibido la gracia de Dios. Y si usted ha recibido la gracia de Dios, tiene mucho para dar, mucho para celebrar y ser una persona llena de gracia. Si puede, cuénteme ahí en los comentarios por el grupo, ¿cómo considera usted que podemos ser personas llenas de gracia? ¿Cómo se aplica eso habiéndola recibido de Dios? El día de hoy vamos a tener este reto de lectura, 15-20 minutos aproximadamente, Génesis 45 hasta Génesis 46-34. José revela su verdadera identidad. Es como una novela, más emocionante. Salmo capítulo 12, verso 1, verso 8. Proverbios capítulo 4, 14 al 17 y Mateo capítulo 15, verso 1 al 20. El Señor Jesucristo hablando sobre lo que es limpio y lo que es impuro. Y en esa misma línea de pensamiento, ya cerrando, dice la Biblia que el Señor le muestra a Pedro que coma de una serie de alimentos que habían estado prohibidas para los judíos en una visión. Y Pedro dice, no, Señor, no comeré nada inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y hace referencia a que Pedro iba a empezar también a ver cómo la gracia de Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento al pueblo israelita, a los judíos, en esta nueva dispensación de la gracia de Dios, Él iba a traer salvación sobre el resto de la humanidad, usando a Israel, usando ahora a sus discípulos para que llevaran ese mensaje de gracia y de perdón. Que la gracia y el Espíritu de Dios iba a estar ahora disponible para los que ellos llamaban gentiles, un pueblo que no era pueblo antes, pero que por la gracia y la misericordia de Dios ahora iban a hacerlo. Qué linda esta palabra, hágala una de sus palabras también favoritas, medite alrededor de eso, porque necesitamos en este mundo
la gracia de Dios y ser personas llenas de gracia en medio de un mundo tan violento, tan competitivo, en medio de un mundo tan rudo. Amado Señor, yo te doy gracias por este día, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia y no podemos jactarnos de nada. Si una persona es muy inteligente, lo ha recibido de ti. Si es muy diestra con los números o con las finanzas o con los negocios, todo viene de ti. No es cierto que alguien se haya hecho a pulso, sino la realidad es que tú pones el querer como el hacer y tú bendices, Señor, a cada uno conforme a la medida de fe. Ayúdanos a ser humildes en este día. Dice tu palabra que son muy bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que reconocen quién eres tú, los que reconocen que viene de tu mano. Y sobre todo ayúdanos a ser personas llenas de gracia. A los que vienen en medio de una angustia, en medio de problemas, de conflictos, yo te pido, Señor, que les ayudes a llegar al trono de la gracia, para que les puedas dar de esa gracia y el oportuno socorro. Te pido por aquel que viene luchando con sus hábitos, sus heridas o sus complejos, que pueda recibir la libertad del Espíritu, como dice tu palabra allí en Efesios, para que pueda recibir de esa gracia y nosotros podamos regresar a ti en alabanza por lo que hemos recibido, Señor. Gracias que nunca nadie nos mostró tanta gracia como lo hizo Cristo al morir por nosotros allí en la cruz sin merecerlo. El justo por nosotros los injustos, el santo por nosotros los inmundos, el puro por nosotros los impuros. Gracias que hoy, después de haber recibido esta gracia inmerecida, nos ves con unos ojos diferentes porque Cristo ha pagado nuestra deuda. No tenemos nosotros cómo pagar ese tipo de deuda, pero sí podemos regresar a ti en alabanza por la gracia recibida. Bendice a tu iglesia local, a cada personita allí, Señor, a cada oveja de este rebaño que tú has atraído en su aislamiento, en su soledad o en medio de su familia. Bendíceles, anímales, confórtales, Señor, consuélales, exhórtales también a quien sea necesario y ayúdanos a ir creciendo en el conocimiento y en la gracia tuya, Señor, como dice también tu palabra, que en la medida en que vamos caminando contigo, vamos recibiendo tu bendición, también nosotros podamos dispensar de esa gracia, dar a otros de lo que tú nos has dado. De lo que tenemos damos, Señor, y queremos ser ricos en gracia para con los hombres, Señor. Y en esto que tú seas glorificado como fue el propósito inicial. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que tengan un 23 de enero muy bendecido, que el Señor les guarde. Recuerden también ser prudentes, no poner en tentación en su vida, sino que conforme oramos que Dios nos aparte de mal, usted también como persona sabia sea prudente y se aparte también de ese mal. Que el Señor les bendiga, les amo en el Señor. Bendiciones.